Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar una machaca de cerdo. Queda buenísima, como para aquellas personas que no les gusta la carne de res. Esta es especial para esas personas. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de carne de cerdo, puede ser de pierna, espaldilla o la carne que prefieran para deshebrar. Opcional, unas ramitas de cilantro. Necesitamos también 3 jitomates, 2 chiles serranos, 2 cucharadas de aceite vegetal, cucharada sopera, 3 piezas de huevo, ajo, ocupamos 2 enteros y 1 finamente picado, también 5 pimientas negras, 2 hojas de laurel, una cebolla tamaño grande, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para este delicioso platillo. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en la olla donde vamos a cocer la carne. Yo la voy a cocer en la olla express y más o menos va a estar en unos 20 minutos. Si la ponen en una olla normal, aproximadamente la dejan 1 hora o hasta que quede suave como a ustedes les gusta. Aquí en la olla yo voy a agregar una cucharada sopera de sal. Vamos a agregar la carne, que yo la partí en pedazos pequeños para que quede más o menos la carne finamente deshebrada. Y le voy aventajando. Está la carne, agregamos la mitad de la cebolla. La otra mitad la vamos a necesitar para preparar la machaca. Los 2 dientes de ajo enteros, las pimientas, las hojas de laurel, y estas especias van a hacer que la carne tenga un sabor riquísimo. Vamos a tapar la olla y yo voy a empezar a tomar el tiempo en cuanto empiece a hervir. Listo. La carne ya está lista, duró 25 minutos en la olla express. La voy a dejar enfriar un poco para deshebrarla y mientras voy a aprovechar el tiempo para ir picando las verduras. La cebolla voy a partir esta mitad, la voy a partir en cubos pequeños. La cebolla ya está picada, ahora voy a seguir con los chiles serranos. A los chiles les pueden quitar las semillas para que no estén tan picosos o dejarlos así. Yo voy a cortarlo en rodajas y si lo quieren comer sin chile las pueden retirar fácilmente. Los jitomates también los vamos a partir igual en cubitos. El jitomate o tomate ya está listo. El cilantro también debe de estar bien lavado, desinfectado y también ya está picado. Ahora, como la carne ya está a temperatura ambiente, voy a empezar a deshebrarla. Lo más finito que puedan deshebrarla. En un sartén vamos a agregar aceite, las 2 cucharadas soperas que teníamos. Y aquí vamos a agregar la cebolla que ya está picada. Vamos a revolver aquí, vamos a acitronar la cebolla. La cebolla ya casi está lista, voy a agregarle el ajo picado y vamos a mezclar. Los dejamos aquí un momento nada más. La cebolla ya está citronada y el ajo ya empezó a soltar ese aroma tan agradable, por lo menos a mí me encanta. Y ahora voy a agregar la carne deshebrada. Vamos a dejar a que se dore un poco junto con la cebolla y el ajo. La carne de cerdo ya la doré un poco. Ahora voy a hacer aquí un hueco para agregar el jitomate para que también se vaya guisando. Agregamos también el chile
Y vamos a aprovechar para agregar sal aquí al jitomate y un poquito aquí alrededor de la carne. Le puse como 2 pizcas al jitomate y una a la carne. Y también aprovechamos para agregarle pimienta al gusto. Y listo. Vamos a dejar un momentito aquí el jitomate que se vaya cocinando y enseguida lo vamos a mezclar con la carne. Dejé el jitomate con el chile durante 3 minutos. Ahora sí vamos a mezclar la carne ya con todo el jitomate y los chiles. Los huevos ya los tengo listos, ya los revisé para checar que todos estuvieran bien y ya están listos para agregarlos. Primero mezclamos perfectamente. Vean qué rico se ve este guisado de la machaca. Queda buenísima. Ahora sí, vamos a agregar los huevos. Y aquí encima de los huevos vamos a agregar un poquito de sal. Y mezclamos. Y esta machaca casi está lista. Y se hizo la machaca. Vean qué bonita se ve y huele delicioso. Por último vamos a agregarle el cilantro, los que le quieran agregar, pero la machaca así va, sin cilantro. Vamos a agregarle un poquito y revolvemos. Y ahora sí, ya nada más nos falta calentar unas tortillitas de harina para prepararnos unos deliciosos tacos de machaca. Ya calenté las tortillas de harina, ahora voy a agregarles machaca. Ay, qué rica está. Voy a servir 2 taquitos. Y ahora sí, podemos acompañarla con aguacate, con alguna salsita, con un pedazo de queso, unos frijolitos y listo. A estos tacos de machaca de cerdo le voy a agregar unas rebanadas de aguacate y también una salsita de tomate. Vean qué ricura. Se antoja, ¿verdad? Ojalá que la preparen. La machaca de cerdo quedó riquisísima. Prepárenla, les va a encantar. Y como vieron es muy práctica, rendidora y deliciosa. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y aquí me voy a quedar disfrutando este delicioso taco de machaca de cerdo. Vamos a ver qué tal quedó.